Hola amigos, bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noájida en Argentina, Buenos Aires. Vamos a comenzar con la lectura de la Torá con la Parashá Bereshit. Pero antes te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que envíes comentarios, que nos des un like. Como dicen los sabios, la Torá, si la leemos literalmente, es como un libro de historia. Encima viene a ser como un libro de historia que no está cronológicamente bien redactado. Hay discusión entre los sabios si va un versículo antes o va una historia antes que la otra. El primer versículo de la Torá comienza con el libro de Bereshit. Vamos a leer el primer versículo de la Torá, Bereshit 1.1. En el principio de la creación, al crear Dios, Elohim, el cielo y la tierra. Pero vemos que después, en el versículo 3, dice así la Torá: y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y algunos sabios dicen que el primer versículo de la Torá tendría que haber sido el tercero, cuando Dios dijo sea la luz, como que ese es el primer versículo. Pero ¿por qué la Torá nos trae? Tiene que haber una enseñanza, como en cada letra, en cada palabra. Podríamos estar horas y horas hablando de la profundidad que tiene la Torá. Cuando estemos en el estudio de la Torá, vamos a encontrar un mensaje, y un mensaje que es para nuestros días, para nuestras vidas. Si hay una discusión cuál versículo va primero, ¿por qué la Torá nos trae en su primer versículo que Dios creó primero los cielos y la tierra? El cielo representa la espiritualidad y la tierra representa lo material. Entonces, ¿qué antecede a lo material? ¿Qué está primero? Es lo espiritual. Entonces, el propósito de haber creado a Hashem en el mundo es que nosotros pongamos en primer lugar lo espiritual y luego lo material. A veces estamos en un mundo que estamos al revés, estamos dándole siempre satisfacción al cuerpo, la necesidad del cuerpo, pero no las del alma, no para el crecimiento espiritual. Entonces, en el primer versículo ya de la Torá nos marca algo. Nos está marcando que tenemos que priorizar lo espiritual y luego lo material, y todo es una sola cosa, porque también cuando nosotros nos elevemos espiritualmente vamos a ver divinidad en lo material, vamos a santificar lo material. Hashem está oculto en todo lo que es materia, en todo lo que es la naturaleza. En esta porción de la semana, en esta porción semanal de la Torá, es la parashá de la creación. Creó todo el mundo, Hashem. Hay una palabra que es Olam, que es mundo, que viene de la palabra Elem en hebreo y que quiere decir oculto o ocultamiento. Entonces, Hashem, Dios, está oculto en toda la naturaleza. En el mundo está oculto, en este mundo material, y nosotros tenemos que buscarlo. ¿De qué forma? Poniendo primero lo espiritual y luego lo material. Como dice ahí el primer versículo de Bereshit que leímos en el versículo 1, en el primer versículo: en el principio Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desolada, estaba caótica. Y en el versículo 3 dice Dios, Elohim, que haya luz, y fue la luz, y empezó a poner orden. ¿Y qué es la oscuridad? ¿Qué es el desorden? Es el caos. ¿Qué es la oscuridad? En realidad no existe. La oscuridad es la falta de luz. Pero si nosotros empezamos en este mundo que está oculto a Hashem, que está en una oscuridad, y nosotros empezamos a hacer luz a través de generar buenos actos en nuestras vidas para poder elevarnos, vamos a traer luz a la tierra, vamos a traer espiritualidad a la tierra, vamos a darle santidad a todo lo material, y vamos a encontrar a Hashem, vamos a encontrar a Dios en este mundo. Y acá podemos hablar del secreto que tiene la Maguen David, que es el escudo de David, conocido también como la estrella de David, más conocido en el mundo como la estrella de David, que son dos triángulos. El triángulo que va hacia arriba y un triángulo que apunta hacia abajo o viene hacia abajo. Y un triángulo representa lo material y un triángulo representa lo espiritual, lo que estamos hablando, cielo y tierra. Y juntos, cuando se unen, hacen un equilibrio perfecto y trae bendición. Trae una protección. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer acciones buenas y empezamos a hacerse de acá, hacemos obra de caridad,
empezamos a ayudar a los demás, empezamos a esforzarnos en cumplir los preceptos, a cumplir la Torá, la parte que nos toca como Noah Kida, empezamos a generar energía que se eleva, como el primer triángulo que va hacia el cielo. Y Hashem derrama su bendición hacia nosotros, o sea, el segundo triángulo que apunta hacia abajo. Todas las bendiciones vienen hacia nosotros. Entonces también vemos que la Torá empieza con la palabra Bereshit, que es comienzo. Pero hay otras palabras en hebreo para decir comienzo. ¿Pero por qué empieza con la palabra Bereshit? Que en realidad no es una palabra que se use en el hebreo común o en el hebreo cotidiano para decir que algo empieza. No se dice Bereshit, se dice de otra forma. No se dice Bereshit. ¿Por qué empieza con la palabra Bereshit? Porque en la palabra Bereshit, que es principio, está la palabra Rosh en hebreo. La palabra Rosh en hebreo es cabeza, como Rosh Hashanah, que es el año nuevo, conocido como el año nuevo judío. En realidad sería cabeza de año, que es una festividad para todo el universo, para todos los humanos, porque es el aniversario de Adán, y es cuando se juzga a todas las naciones y se juzga a cada individuo y a toda la creación. También Rosh Hodesh, que es cabeza de mes, principio de mes. ¿Y por qué cabeza de año? Porque era la cabeza de la creación. ¿Y qué es la cabeza? La cabeza es lo más importante, es donde habita el alma. El alma está en el cerebro, en la cabeza de la persona. Y si el cuerpo está bien, todos sus órganos y todos sus músculos y todas sus extensiones del cuerpo funcionan bien, pero la cabeza funciona mal, todo va a andar mal. Entonces, es muy importante que la cabeza esté bien. Y es muy importante que saber que en el principio, que en la cabeza de la creación, lo primero que Dios hizo es poner un orden ahí, que es primero lo espiritual y luego lo material. Y tomando el ejemplo de Dios, de Hashem, Él puso luz en el desorden, empezó a ordenar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar la espiritualidad antes que lo material y poner luz en nuestra vida para poder corregir, ordenar las cosas. Entonces, la cabeza, que es muy importante, tiene 7 portones, que en otra enseñanza también podemos hablar de eso, y que son las puertas del alma, que son los oídos, los ojos, la nariz y la boca. Entonces debemos cuidar esos portones, debemos cuidar esas puertas, esas ventanas del alma. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que vemos. La respiración tiene que ver con el enojo del ser humano. También los aromas que percibimos. Entonces, eso es para otra clase o para otra enseñanza. Pero bueno, entonces, ¿qué nos deja esta parashá Bereshit? Podríamos hablar muchísimo, porque en cada porción semanal de la Torá hay mucho por aprender. Pero queremos tomar algunos puntos para dejar un mensaje breve, un mensaje que nos sirva para implementarlo en nuestra vida ahora, porque la Torá es eterna. Entonces, en el principio, Dios Elohim creó los cielos y la tierra. Y luego Hashem vio que estaba todo desordenado, caótico, y trajo la luz. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartirlo, de suscribirse, de dejar un like. Los esperamos en la próxima porción semanal de la Torá. Chau.